Hoy vamos a hablar de talento senior y emprendimiento mixto. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas noches, según ¿Qué donde nos tal? veas o el lugar del mundo en el que nos escuches. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Emprendedores Senior y hoy nos desplazamos hacia otra ciudad de la Costa del Sol, muy cerquita de donde tenemos nuestra sede. Nos vamos a Mijas y vamos a hablar con un profesional, con una persona con una dilatada trayectoria, que lo interesante es la última parte. Bueno, perdón, no es interesante solo la última parte. El motivo de la entrevista es la última parte de su historia profesional, que creo que puede servir de ejemplo para otros emprendedores. Buenas tardes, Damaso. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, y por poder compartir contigo este rato. Me he hecho un lío un poco con la introducción porque tu trayectoria completa es muy interesante, Gracias. pero nos conocimos a través de una entrevista que te hicieron. Cuéntale a la gente que nos escucha quién es Dámaso López del Valle. Bueno, les puedo decir, primero que todo, buenas tardes a todos, evidentemente. Soy una persona que vino desde Argentina a los 19 años, de padres valencianos, emigrantes en su momento. Soy perito mercantil, pero me he dedicado toda la vida a lo que es la organización de producción, a lo que es la ingeniería de procesos, sobre todo en el mundo textil. Tuve la suerte a lo largo de mi carrera profesional de cruzarme con grandes profesionales que no sé por qué vieron en mí algo y bueno, me transfirieron un saber hacer que gracias a Dios hoy con 58 años, o sea, ya soy un senior, eh, yo también quiero ir transfiriendo ese saber hacer, eso que he aprendido a lo largo de esta carrera. De, carrera profesional. Eh, mm, Tuve la suerte hace muchos años, en el año 88, de montar una empresa que se llamaba El Mangas de Camisa, la marca comercial, después se terminó llamando Mangas. Era una empresa que comenzamos de la nada, llegamos a tener más de 50 tiendas en España y más de 20 entre las tiendas que teníamos en Francia, Alemania, Italia, una en Miami. Y empezamos haciendo camisas a medida y terminamos haciendo camisas a medida y trajes a medida. Y después de pasar 2 veces por esta empresa, estuve 2 etapas como director de producción, me dediqué los últimos 18 años a ser de alguna manera consultor independiente. He trabajado para varias consultoras, pero colaborando con ellos, y después tenía mis clientes por mi parte. Y he tenido la suerte de en los últimos 7 meses entrar en una startup que se llama, en este caso, OWO Games, que somos fabricantes de chaquetas ápticas. Y bueno, me dirás que es una chaqueta áptica. Hay gente que lo sabía, hay gente que no. Entonces lo voy a explicar rápido. Es una chaqueta que tiene, en este caso, 20 electrodos, una chaqueta que tiene tejido y por dentro forro. Estos electrodos van cosidos al forro y estos a su vez están conectados a un dispositivo y una batería. Este dispositivo, que es lo grande que tiene, eh, se enchufa a cualquier, en este caso, cualquier videojuego que esté conectado con nosotros, y hasta ahora estamos desarrollando hasta para poder hacer sin que esté conectado, elegir uno de los personajes y tener las sensaciones que tiene este personaje. ¿A qué me refiero? A que si estás en un juego de guerra, si te pegan un tiro, notas el tiro de entrada, el tiro de salida, cómo sangras, y te puedo decir que notas hasta el calor de la sangre, parece mentira. Yo te digo, José, yo soy, en este caso, digamos que esta generación es digital, pero yo soy analógico total. Yo me fui creando a medida que han ido pasando los años y era totalmente profano en el tema. Cuando lo probé al entrar aquí, te puedo decir que las sensaciones que se sienten como la de caída libre, como un empujón, como un pelotazo, como un abrazo, como el viento, por ejemplo, eh, flipas. O sea, es así de sencillo, es que flipas.
Y bueno, yo tengo la suerte de estar en este proyecto, todavía estamos en una etapa de captación de capital, porque estamos eso, en el momento que tengamos el capital necesario, haremos una salida a nivel mundial, y todo se está haciendo aquí en Málaga, o sea, todo es tecnología malagueña, con gente malagueña y con gente muy joven. Que En este caso, si quieres, ya te dejo. esa parte me parece muy, muy, muy interesante. El objetivo de este podcast es dar información a los profesionales senior, yo soy casi de la edad tuya, que o se han quedado sin trabajo o están en un proceso de reestructuración y ya no le motiva el puesto de trabajo en el que están y están un poco perdidos y no saben por dónde Mira, reorientar su carrera, ya sea por el emprendimiento o para mejorar su empleabilidad. Siempre creemos que el emprendimiento es la solución que la gente más opta a él, pero no siempre con el mejor de los éxitos, porque es un emprendimiento forzado. Pero también somos muy, muy, muy defensores del emprendimiento mixto y esa era la parte de tu historia laboral que realmente me llamó la atención. Cuéntanos cómo fue el proceso de que unos, según tengo entendido, unos jóvenes emprendedores que están en un emprendimiento muy tecnológico, se ponen en contacto con un profesional senior de tus características y tú empiezas a colaborar con ellos. ¿Cómo fue esa historia? Eh, fue muy sencilla, te puedo decir, evidentemente con el tema de la pandemia, yo los proyectos en los que estaba se pararon todos, se pararon en seco, y sin embargo, te digo, fui yo el que los buscó a ellos y no ellos a mí. Y te digo cómo. Vi un anuncio de una asociación que se llama IPEX, que es una asociación que está en Valencia, que hacen, en este caso, ellos te hacen todo el tipo de asesoramiento sobre nuevos tejidos, sobre, aparte hasta tejidos, en este caso conductivos, evidentemente, que era lo que le interesaba a esta empresa. Y por medio de esto, ellos habían contactado con ITES y les habían pedido a ver si les podían conseguir un jefe de producción, un director de producción para la parte textil, evidentemente. Yo vi el anuncio y mandé el currículum y me contestaron enseguida. Te puedo decir que José Fuertes, que es digamos, el CEO de la empresa, le llamó la atención mi edad y la experiencia que tenía. En este caso, te digo, lo que contrataron, y siempre lo dice, y te puedo decir que lo dice de corazón, contrataron el talento, o sea, el talento senior en este caso, y les hubiera dado lo mismo la edad que yo hubiera tenido. Evidentemente, la experiencia que traía detrás no se podía hacer en 2 años, y que de alguna manera había estado unos cuantos años trabajando en el textil, ¿no? Entonces, fui, tuve una entrevista, hubo feeling, porque en estas cosas tiene que haber eso, tiene que haber ese entendimiento. Mi jefe directo le llevo 30 años, o sea, yo tengo en este caso 58, él ahora va a cumplir 28, o sea que 31, y te puedo decir que nos llevamos de maravilla. eh, Entiendo por su carácter que es un líder, y de alguna manera yo también sé cuál es mi posición dentro de la empresa y todo lo que yo le puedo aportar. Lo bueno también es que esta persona, te- él está con ganas de absorber todo lo que le puedo aportar, entonces se hace muchísimo más fácil. Pero esto no solamente con él, somos en este caso 17 personas, es una media de 25 años que hay en la empresa. Evidentemente, cuando yo entré con 58 se las reventé. Entonces, pero no, la gracia siempre, cuando viene alguien y me presentan, dicen, bueno, y Damaso que está aquí, no, te puedo decir que siempre me han integrado en todo perfectamente. Y una de las primeras veces se me ocurrió decir, ay, yo soy el becario. Y bueno, ahora siempre que viene alguien, sea quien sea, aparte inversores, da lo mismo quien sea, Damaso, que también es el becario. Entonces, esa es la gracia, ¿no? De decir que yo soy el Ojalá, becario. ojalá la historia termine como la película, que no terminó mal. Evidentemente, sí, evidentemente. Pero Entonces, es muy interesante porque eso implica que en ese proceso ha habido
primero voluntad de entendimiento y luego por supuesto. una voluntad de colaboración, que es lo que queremos poner sobre la mesa. Es decir, tú como senior, evidentemente, lo que siempre decimos, venimos con una mochila cargada de experiencia, de saber hacer, de gestionar crisis, de contactos, pero tú has tenido la humildad de decir, a ver, ¿en qué puedo colaborar sin estar por encima de nadie ni por debajo, pero al mismo nivel? Y ellos también tener la predisposición de que tu experiencia es válida y no estar siempre con el prejuicio de que, a ver, el abuelete, ¿con qué discurso me viene, no? No, Evidentemente ha habido ahí una simbiosis muy, muy interesante. sí, tuve mucha suerte, te puedo decir que tuve mucha suerte porque fue totalmente natural. O sea, yo también supe desde el primer momento que hacía años que no estaba dentro de una estructura de empresa, porque lo que hacía era estar evidentemente como consultor. Yo digamos que era como un cirujano, iba, operaba y me salía, no era un médico de cabecera, ¿no? Entonces, aquí sí, aquí estoy integrado dentro de lo que es la estructura todos los días, y lo bueno es que, primero, te puedo decir que me tratan con muchísimo respeto, cosa que hay veces que hasta yo me quedo así como diciendo, bueno, esta gente siempre se habla que la juventud no respeta, no todos, evidentemente, porque no puedes generalizar para nada, ¿no? Hay gente buena y gente mala a todas las edades y en todos lados, ¿no? Evidentemente. Pero me tratan con muchísimo respeto y te puedo decir que lo bueno es que cuando el abuelete empieza a contar sus batallitas, como hacemos en este caso, se, lo escuchan atentamente y de alguna manera también con sus comentarios y con lo que ellos me dicen, me aportan mucho a mí también. Te puedo decir que ellos están aprendiendo de mí, pero yo también estoy aprendiendo muchísimo de ellos. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Si bien en la parte técnica, evidentemente que lleva la voz cantante soy yo, porque para eso me contrataron, pero sí me están dando experiencia de vida, por decir de alguna manera. El decir, mira, estos jóvenes, hay un pibe que tiene, un chaval que tiene 19 años, que es un genio, es uno de los programadores, y bueno, te puedo decir que escucha los Beatles y las charlas que tengo con él es cuando yo tenía 13 años y escuchaba los Beatles en Argentina, ¿no? Y de así también le pasó un montón de música de aquella época, y no solamente puedo llegar a aportarles esa parte técnica, sino también hasta vivencias personales que dices, mira, algo tan lindo como es la música, que a mí me encanta, pues a un chaval de 19 años le estoy transmitiendo y veo que ahí es una recepción importante, ¿no? Sí, además nosotros somos de la generación que hemos vivido la transición entre lo analógico y lo digital. Sí. Yo tengo hijos de la edad de la gente que trabaja contigo y claro, el más pequeño que tiene 18 años será como este compañero tuyo. Ellos no entienden la vida sin lo digital, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos aportar muchísimo. Pero Por además tú supuesto. estás en un espacio que muchas veces no se conoce lo suficiente en España y mucho menos fuera de España. A nosotros, por suerte, nos están escuchando cada vez más de Latinoamérica, incluso de Ujú. la parte latina de Estados Unidos, y me gusta poner en valor lo que se está generando en una provincia del sur de España que no es de las más nombradas, como es Málaga, y me refería a todo el ecosistema y a la generación de talento que hay en el polo digital de Sí. Málaga, ¿no? Ahí has tenido posibilidad de hablar con otras empresas, de ver lo que están desarrollando. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, gracias a Dios sí. Te puedo decir que, por ejemplo, hoy hemos tenido una fiesta, digamos, para celebrar lo que es la Navidad, una semana antes, porque ya después hay empresas que se van de vacaciones, nosotros no, porque tenemos bastante trabajo, porque estamos preparando una feria que es el día 13 en Las Vegas, en Estados Unidos. Y aparte de que hay veces de que ellos vienen a ver cosas nuestras o nosotros vemos cosas de ellos, te puedo decir que la cantidad de talento que hay ahí adentro y talento joven es impresionante. Hoy lo que pasa que, bueno, es la primera vez que estamos todos juntos y hicimos un campeonato de ping-pong, mira por dónde, que son todos
la mayoría son programadores de videojuegos, terminamos jugando al ping-pong. Y bueno, y después con un pequeño pisco labis, todos juntos, y justamente lo pensaba, digo, yo tengo 58, aquí me parece que calvos hay muy poquitos, o sea que, miraba y digo, no, no, acá hay mucho, yo me parece que soy de los más, si no era el mayor de los más mayores, y había, viendo lo que había ahí, había muchísimo, muchísimo talento. Y lo bueno es que desde Málaga, como decías, desde una provincia del sur de España, eh, somos punteros en muchas de las variantes que se están ejecutando ahora a nivel de adelantos en videojuegos. Por ejemplo, en realidad virtual y en el betaverso, que es una de las opciones que también tienen nuestra chaqueta. No solamente es para ver videojuegos o ver películas, que 3/4 de lo mismo. O sea, viendo una película tú eliges al que quieres y sientes lo que él le está pasando, sino el tema del betaverso para poder convivir ahí adentro, inclusive para entrenamientos deportivos, entrenamientos militares, entrenamientos inclusive para una ciudad inteligente para gente con discapacidades sensoriales. Sería importantísimo, ¿no? O sea, tener la posibilidad de que alguien, por ejemplo, con una discapacidad visual, pudiera llevar nuestra chaqueta y en todo momento, por, digamos, eh, pequeños toques en diferentes sitios del cuerpo, pudiéramos estarle comunicando si hay un peligro delante de él, si va a pasar por un cruce, si está llegando a donde él ha marcado que quiere llegar. No sé, tiene un montón de posibilidades. Y ahora, evidentemente, algunas parecen que fuera ciencia ficción, pero que en poco tiempo van a ser totalmente reales, ¿no? Y eso, viéndolo ahí, yo vuelvo a repetir, esta mañana, este mediodía, cuando estaba ahí, había muchísimo, muchísimo talento, jóvenes. Volviendo al inicio, a nuestra conversación de por qué estamos hablando, tú has desempeñado casi toda la carrera en el sector industrial. El sector industrial tiene fama de que al talento senior no lo retiene, porque muchas veces cuando hay reestructuraciones se empieza por el que más gana y no por el que menos sabe, ¿no? Que es lamentable. Es verdad. Una persona que haya perdido su trabajo o que sabe que lo va a perder del sector industrial, ¿qué debería hacer o cómo se debería reinventar profesionalmente para seguir siendo atractivo desde el punto de vista del emprendimiento o de la empleabilidad? Yo creo que sobre todo la formación. Yo con 58 años te puedo decir que formo, porque, bueno, imparto cursos de cronometraje, de implantación de fabricación flexible, de lo que es Lean, con herramientas Lean, las herramientas Lean, pero también me voy formando, a la vez me voy formando. ¿Esto qué me dio? De alguna manera el poder seguir estando al tanto de todo lo que está pasando en lo que es la organización industrial. Está claro que nosotros cada vez, por desgracia, sobre todo en la que yo me había especializado, que era el textil confección, hay menos fábricas, hay menos manos, no solamente digamos, a nivel directivo, ya no solamente como directores de plantas, sino como encargados de secciones, como las manos que yo siempre digo que son las costureras, que son el trabajo más importante dentro de una empresa de confección, se ha perdido. Antes, con 16 años, se contrataban a las aprendizas, que eran esas chicas, y aparte es así, no es que quiera hablar con géneros o sin géneros. O sea, con 16 años terminaban de estudiar, no querían trabajar, y sus madres o sus padres le decían, pues nada, hay que trabajar. Y entraban como aprendizas, empezaban pegando botones, hacían, no sé, las cosas más simples, pero iban aprendiendo paso a paso lo que era la profesión. Primero empezaban a coser con una plana, después con la remalladora, después y se iban formando. Eso hoy, ese saber hacer se ha perdido. Esa transferencia que hablábamos antes de, de experiencia y del valor de hacer las cosas también se está perdiendo. Entonces, ahí está la cuestión. Yo pienso que para seguir estando
para seguir estando, lo que tenemos que hacer, da lo mismo, inclusive la edad, es seguir formándonos, o sea, tener esa inquietud de decir, bueno, voy a hacer esto, voy a especializarme en esto otro. Yo opté por especializarme en lo que es la fabricación flexible, porque tuve la suerte desde el año 88 de haber implantado la primera vez este sistema de fabricación, y mira por dónde me hace gracia, porque muchas veces cuando doy los cursos digo el nuevo sistema de fabricación y les explico que esto, sin embargo, está implantado en Toyota de los años 70. Y seguimos diciendo esto, y no hemos sido capaces, el resto de la industria, de copiar a la industria que es la puntera, que es la del automóvil. Se sigue fabricando en masa por paquetes, con pérdidas, con... Para los que somos de otro sector, cuéntanos en pocas palabras qué significa eso de la fabricación flexible. Es muy sencillo. La fabricación flexible lo que hace es eliminar todo tipo de desperdicio. ¿Desperdicio qué le llamo? Desperdicio de tiempo, desperdicio de espacio, desperdicio de talento. Evidentemente, así es fácil de decirlo, pero realmente es eso. Y llegar de alguna manera al paradigma de fabricar una pieza a una. Muchas veces cuando yo explico esto al principio, se me quedan mirando y me dicen, este hombre está loco. ¿Cómo puede ser que sin hacer una economía de escala, haciendo mucho, vamos a tener mejor actividad y vamos a ganar? Cuando voy explicándoles el por qué es lo que nosotros logramos con la fabricación flexible, se dan cuenta de que los diseños de los layouts, o sea, de todas las líneas de fabricación, son mucho más comprimidos. No, el cliente no paga para que yo pase un producto, me da lo mismo el producto que sea, porque esto es para cualquier tipo de industria manufacturera, por pasear el producto en la fábrica. Al cliente le da lo mismo si yo agarro una prenda, la corto, la dejo en una mesa, la paso a la bancada, la dejo en otra mesa, después se la doy a la chica, lo vuelvo a sacar, la vuelvo a dejar en otra mesa, vuelvo a ponerla. No, el cliente realmente está pagando porque transformemos esa materia prima en algo que va a ser el producto final, que es el que realmente nos va a pagar. Todo el tiempo que nosotros utilizamos para transportarlo, para tenerlo, para esperar, o sea, los buffers que hay dentro de la... Eso realmente, si nosotros no nos sabemos organizar, no es culpa de él. Y evidentemente esos costos siempre van ahí, son costos que no se ven, son tiempos que no se, yo les llamo tiempos invisibles, que están ahí y que de alguna manera después evidentemente se termina repercutiendo en el precio del producto final, y el cliente no está dispuesto a pagar eso. Lo paga, ¿por qué? Porque no tiene más que pagarlo, porque si no, no tiene el producto. Pero nosotros, para ser competitivos, tenemos que lograr eso, el eliminar todos los tipos de desperdicios y solamente hacer operaciones que den valor al producto. Es eso, en definitiva es eso. La pandemia ha puesto en evidencia que la cadena de suministros es extremadamente importante. Incluso ha puesto en evidencia cosas que estaban normalizadas hace 2 o 3 años, que es deslocalizar tu fabricación. Casi todo se había trasladado a China o a los países de Oriente. ¿Y tú crees que con el proceso este que nos acabas de explicar, se podrían bajar costos como para volver a traer la producción a lo más cercana posible al punto de consumo? Sí, yo pienso que por lo menos sería el primer paso que se tendría que dar. O sea, si nosotros vamos a montar una fábrica acá, sea de lo que sea, implantémoslas desde el principio con este sistema de fabricación. Lo malo es que ves que montan fábricas y que siguen trabajando en masa por paquetes, o sea, siguen haciendo paquetes de 25, 30, siempre hablando dentro del textil. Pero después, por ejemplo, mi último proyecto que tuve antes de la pandemia era en una empresa de infusiones, de test, infusiones. Era una empresa de alimentación y también eh, me hizo mucha gracia porque el gerente justamente cuando empezó la pandemia, que tuvimos que dejarlo todo, me dijo, Dámaso, cuando tú me hablabas de los desperdicios, claro, yo le vendía este discurso hasta que empecé a trabajar. Lo primero que hice, evidentemente hay unos pasos y unas herramientas, hice toda la reingeniería y empecé a empezar a implantar las 5S, varias herramientas que podíamos utilizar allí. Me dijo, recién ahora estoy entendiendo lo que me querías decir. Dice, yo realmente veía con la forma
con que yo se lo explicaba que realmente podía ser, pero no, dice, recién ahora lo he entendido. Y él te puedo decir que era una persona muy, muy inteligente, y lo es, evidentemente, pero él era economista y lo veía desde otro punto de vista, y yo creo, por lo menos, a lo que tú me preguntas, que por lo menos tendría que ser el primer paso. Si se va a relocalizar, si se va a reindustrializar cualquier sector, tendríamos que empezar por ahí. Es lo que dije antes, copiemos a la industria que es la puntera, que es la de la automoción. Si ellos lo hacen, por algo será. Y en este caso, evidentemente, es porque yo creo que la manera de hacer las cosas, es que aparte, yo te digo, José, hay una manera que tengo para que, yo puedo decir 300.000 palabras. Eso que, por ser argentino, como dices tú, no me falta. Pero hasta que no muestro un vídeo, tengo un vídeo animado donde se ve arriba una cadena, evidentemente con una cadencia imagínate que yo digo que es de 1 minuto, pero lo hago en 2 o 3 segundos, ¿no? Cómo pasan 5 piezas en 4 puestos desde el principio al final, evidentemente la primera pieza llegaría a los 5 minutos a salir fabricada, y sin embargo, las 5 piezas que hacemos en el lote no llegan hasta el minuto 25, creo que. Claro, estás adelantando lo que es tu producción muchísimo, y dices, pero ¿cómo puede ser que sea así? Pues lo es. ¿Por qué? Porque estamos eliminando todo lo que dije antes, todo lo que era espacios, tiempos de espera, buffers intermedios, porque hacíamos hasta almacenes a veces intermedios dentro de la fábrica. ¿Para qué? Si nosotros realmente lo único que tenemos que hacer, nuestro único cometido es transformar la materia prima en un producto acabado. Entonces, yo pienso, vuelvo a decir, por lo menos sería un buen comienzo ese. Y ahora que estás vinculado a una empresa puntera, una empresa de una startup, ¿qué podemos extrapolar de la fabricación flexible hacia el emprendimiento? ¿Qué enseñanza se pueden copiar o podemos implantar en el desarrollo de un emprendimiento? Bueno, en este caso te puedo decir que, y más en la empresa que estoy yo, lo que es la parte de la más importante nuestra, porque realmente dentro de la chaqueta áptica lo que tiene valor es el dispositivo, que ahí es donde está toda la programación y todas las ideas que han tenido. Al fin y al cabo es por pulsos, evidentemente, que con una frecuencia y con una determinada potencia te hacen sentir eso. Esta gente, lo que hacen, el desarrollo que hacen para hacer los programitas, porque al fin y al cabo es un cúmulo de programas que están interconectados entre sí, eh, trabajan muy también con este estilo, o sea, no es una fabricación flexible al modo, pero es algo bastante, porque al fin y al cabo la fabricación, esta filosofía se puede utilizar en una oficina, en programación, en una fábrica, y ellos evidentemente ahí también lo tienen muy claro, que sus desperdicios los tienen que apartar lo antes posible porque realmente les hace perder tiempo. Yo pienso que lo más extrapolable es eso. Y después, por ejemplo, en mi labor, en este caso, los talleres que nos están cosiendo, en este caso el primero con el que se empezaron a hacer las chaquetas, justamente ahora les estoy implantando, ellos trabajan en masa por paquetes y les estoy implantando la fabricación flexible. Ahora justamente estoy en el primer paso, que es en el de hacerle toda la reingeniería. Fui, les tomé tiempos de todo, les filmé todas las operaciones, estoy haciendo los cronoanálisis. Dentro de los cronoanálisis, evidentemente, van todos los tiempos con sus frecuenciales, con todos los coeficientes de fatiga que tiene que llevar cada tiempo. Y te puedo decir que una prenda que ellos estaban considerando que se hacía aproximadamente, era para flipar, aproximadamente en 3 horas y media, 4, que es una animalada, se pudo, o sea, esa prenda la pudimos dejar solamente en 2 y media, y después al cambiarle la forma, cambié hasta el diseño de la prenda, la hemos dejado en una hora y cuarto. O sea, imagínate, El ahorro de coste es es brutal. alucinante, ¿no? Y solamente con lo que en este caso cambiando el diseño. ¿Por qué? Porque antes lo tenían con unos canales porque iban los cables por dentro, no, ahora simplemente es tejido, un forro, los electrodos pegados al forro, el cablerío por dentro,
y evidentemente esto ya sale a un conector, que el conector va ahí. Y lo que es la fábrica, en este caso, simplemente van a adoptar, digamos, la forma de fabricar con Es nuestra que fabricación flexible. ese ahorro de procesos nos permite, dentro de lo que hemos hablado, a ser competitivos y no llevarnos la producción a un país que tenga costos laborales mucho más bajos y también calidad mucho más baja. Tú has sacado un tema que me interesa mucho recalcar, que es la experiencia y los conocimientos. A veces nos encontramos con que los seniors pecamos un poco, y hay que reconocerlo, un poco de soberbia por no querer compartir lo que sabemos. Eh, ¿Tú crees que es algo generalizado? Que creemos que tenemos un conocimiento que no hay que compartirlo, que por ahí cuando ves a gente más joven que son más abiertos y que están, desde el ejemplo de redes sociales a cualquier tipo de trabajo, están más en disposición de compartir lo que hacen, y los seniors creemos que no, tenemos que estar en nuestra parcelita. ¿Compartes esa idea? Mira, yo hoy estoy hablando acá con vos gracias a compartir. Gracias a compartir. Eh, Te puedo decir que para mí es una satisfacción el dar webinars, que en este caso son para eh, explicar simplemente qué es una fabricación flexible, por ejemplo, pero también disfruto mucho cuando doy el curso de implantación o cuando doy un curso de cronometraje. Es más, disfruto mucho transfiriendo lo que yo he ido aprendiendo. Siempre consideré que las personas que perdían, entre comillas, el tiempo para enseñarme a mí, eran personas muy respetables. Y siempre las llevo en un pedestal en mis recuerdos, ¿no? Entonces, no sé si los demás lo tendrán conmigo, pero yo te puedo decir que la satisfacción de después de dar un curso, que alguien te mande un correo y te diga que lo ha entendido por la forma que tengo de explicarlo o por la forma cercana de explicar las cosas, puede ser que a mí tenga un condicionante eh, que es que yo no hablo técnicamente, o sea, uso las palabras, y es más, casi siempre uso las palabras en castellano. No me gusta decir lean manufacturing, me gusta decir fabricación flexible, y trato de decirlo todo en castellano. ¿Por qué? Pues mira, porque es mi gusto, evidentemente. Pero el no guardarme lo que sé, pienso que es lo que realmente tengo que hacer ahora. Tengo 58 años, que me queda un recorrido por lo menos de 10 años bien, y después ya veremos lo que hago, porque me da vida el trabajar, y después de una experiencia vital muy importante, y el transmitirlo, pienso que es un acto, por lo menos, de no egoísmo muy grande. Porque yo he tenido gente cerca cuando yo era joven, que no querían transmitirlo y pensaba que eran egoístas. Y es lo que justamente no me gustaría que pensaran de mí, que soy egoísta. Entonces, justamente el único valor que tengo yo en este momento es lo que sé. Si no lo transmito, qué gracia tiene, ¿no? Además, creo que de esa forma nos retroalimentamos, porque si tú compartes, yo te puedo contar lo que yo hago y entre los Claro. dos sumamos, ¿no? Y eso me lleva a la otra pregunta. Tú eres un ejemplo de colaboración de senior con junior, pero lamentablemente, por lo menos en el medio en el que nos movemos, eres una excepción. ¿Por qué crees que no se fomentan lo suficiente en las colaboraciones entre los juniors y los seniors? Cosa que si nos analizamos un poco cómo se han hecho determinadas cosas, por ejemplo, España está llena de grandes iglesias o grandes monumentos que tardaban siglos en hacerse, y estaba el artesano y el aprendiz. Y eso en en el sector tecnológico no se ve con mucha frecuencia. Eso es como que se ha perdido, ¿no? ¿Por qué crees que no se fomenta lo suficiente? Te digo la verdad, en el fondo no lo sé. Pero cuando ves las actuaciones, o sea, el otro día estaba escuchando a Arturo Pérez Reverte y me gustó mucho lo que le oí, estaba comentando, aparte lo dijo así, y lo dijo de esta manera, dijo, antes en las tribus, los viejos los ponían al lado del fuego, y estas personas decían, vamos a ir a cazar, cuando cazábamos mamuts,
vamos a ir a cazar el mamut, pero entrarle por la derecha porque los mamuts tienen querencia a pegarte el viaje por la izquierda, ¿no? Entonces los jóvenes decían, mira, y se acordaban. Entonces cuando iban a cazar al mamut, hacían lo que había dicho el viejo, como dice, no digo viejo, dice, y entonces así iban viendo de que era la mejor manera de hacerlo. Esto, por desgracia, lo que ha pasado es que en las empresas se ha perdido. Yo también, nos mató también, como decías antes, dijiste algo que es muy real. Muchas veces la soberbia de cuando llegábamos a ser seniors, en mi época, cuando yo era junior, hacía de que los juniors dijeran, esto yo no lo quiero aquí. Aparte era así, porque es que ni hablaban contigo, o inclusive no había ni comunicación de ningún tipo, ¿no? Yo pienso que eso pasó factura y que de alguna manera ahora, gracias a unos cuantos, estamos volviendo a estar así. Pero yo pienso que es algo de que no supimos, ojo, no lo digo por las diferentes generaciones que hay desde que yo empecé siendo junior, ahora que soy un senior. Eh, no se supo estar, pienso, muchas veces a la altura de lo que era eso. Llegar a una edad en que tienes que empezar a dar. Es que si no te lo quedas tú y no sirve para nada. Que te lo lleves no sirve para nada si lo transmites. Yo me sigo acordando, o sea, yo te puedo decir que la persona que me dio el libro de la meta, que fue con el que empecé a interesarme por este tema, la meta de Eli Goldratt, se llamaba Jesús Martínez, que era el CEO de Mangas, y yo tenía 24 años y él 28. Mira si éramos asquerosamente jóvenes. ¿eh? Y montamos una empresa que valía millones. Después he tenido personas que me han dado consejos importantes, por eso te digo que yo tuve suerte de encontrarme con muchos seniors en su momento que me transmitieron, y que vieron, o sea, y si me transmitieron fue porque de alguna manera yo también era de los que me ponía al lado del fuego a escucharlos, porque una cosa está clara, ahora hablo yo, pero en aquel momento escuchaba, y para mí fue importantísimo. Sí, hay que saber, y además lo has dicho al principio de la entrevista, tú también sabes escuchar a la persona que tienes en este momento de jefe y que podría ser tu hijo. Entonces, eso demuestra una actitud vital importante. Hay Por otro supuesto. problema que se percibe en el mercado, sobre todo en actuaciones en empresas tecnológicas, que me interesaría ver cuál es tu punto de vista, que es que muchas veces los seniors somos los peores enemigos de otros seniors. Y si yo voy con un planteamiento de tecnológico o de comunicación en redes sociales y mi interlocutor tiene la misma edad mía, a veces se tiene la sensación de que te dicen, pero este no está lo suficientemente al día o no está lo suficientemente capacitado, me voy a buscar a alguien más joven. ¿Tienes tú esa misma sensación? Eh, Te puedo decir que aquí, por ejemplo, en esta empresa donde estoy yo, hay otra persona que tiene justamente 2 años más que yo, tiene 60, ya se ha incorporado hace 2 semanas, y es más, estamos los dos muy puestos en todo. O sea, una de las cosas que a ellos les pareció raro de mí es que al principio cuando llegué me decían, ¿quieres que te digo? Sí, pero después se dieron cuenta de que me manejaba perfectamente con todas las herramientas, en este caso de ofimática, que entendía perfectamente, en este caso el ERP que tenemos, e inclusive ahora soy una de las personas que lo está preparando para empezar a trabajar cuando salgamos a la venta. Claro, eso te puedo decir que ha sido perfecto de cara a los jóvenes hacia nosotros, pero entre nosotros mismos, digamos, entre los seniors, yo por lo menos aquí he tenido suerte de que no ha habido ningún problema. Y te digo, yo es que trato siempre a las personas, es que vuelvo a decir, para mí el valor está en la persona, no en la edad. Eh, Puede ser que en algún momento haya sentido eso, pero supongo que si es así, es más por miedo a esa persona nos pueda quitar protagonismo, llámale como quieras, que por lo que puedas hacernos en sí dentro de lo que es la estructura. Pienso que un poquito los tiros más por ahí
que por otra cosa, ¿no? Ya. Un poquito el ego que lo Sí, tenemos ahí muy arriba a veces. ya por ir finalizando, porque nos estamos quedando sin tiempo, eh, haciendo un ejercicio de mesa de café, si a esta mesa virtual que tenemos se incorporaran una señora o si una profesional mujer, un varón, que estuvieran en la situación que has estado tú hace unos meses, que tienen la posibilidad de empezar a colaborar con una empresa dirigida por gente más joven, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le podrías dar? Simplemente que lo dirán todo, que lo dirán todo. Es la mejor manera de colaborar con la juventud y de estar dentro de una estructura, en este caso lo que es una empresa, que lo dirán todo. O sea, que no se guarden nada. Al fin y al cabo, vuelvo a repetir, no nos vamos sí, te lo llevas si te callas, eso está claro, pero se pierde. Es Sin una, embargo, es una visión muy egoísta no compartir conocimiento, ¿no? claro, sin embargo, si lo compartes, mira por dónde más de una vez escuché, o sea, uno no muere hasta que no dejan de recordarlo. Si de alguna manera nosotros transferimos esa sapiencia de los años, pues puede ser que dentro de 30 años todavía se estén acordando de uno, que digan, mirá, ¿te acordás del argentino aquel? El abuelo, mirá, me enseñó esto, me enseñó lo otro, me dijo esto, me dijo lo otro. Y muy posiblemente sea así, muy posiblemente sea así. Yo creo que vamos a tener que tener otro café porque primero por el interés que me ha despertado Ha sido muy conocer, linda la charla. conocer el desempeño de una empresa que yo reconozco que no conocía, puntera por lo que me has transmitido a nivel de tecnología y de implantación de procesos. Y además sería muy interesante también, ya veremos cómo lo podemos hacer, tener la visión opuesta, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué tú, director de una empresa joven, has hecho factible la colaboración de un senior? Ya veremos cómo lo montamos. Muy bien. Antes de irnos, me gustaría, hemos implantado una sección que se llama la recomendación o las recomendaciones del invitado. Me gustaría que nos recomiendes un libro, una película o una serie o las tres cosas. Muy bien. Libro te voy a decir dos, si me permitís, y el por Sí, qué. Uno es en este caso te digo dos porque uno es, en este caso, La meta de Eli Goldratt, que es un libro técnico, o sea, es una novela que, bueno, en este caso yo le diría a todo ingeniero de procesos que tendría que utilizarla como libro de cabecera, leerla, o cualquier ingeniero en este caso, ¿no? Es una novela donde una persona que es director de una fábrica tiene 3 meses para poder salvar la fábrica porque están en unos números muy malos, tiene su matrimonio a punto de romperse, encuentra un profesor de la universidad en un aeropuerto, le hace 2 preguntas y le derrumba todo, le movió la estantería y a partir de ahí se desarrolla todo lo que es el TOC, la dirección por limitaciones, que es una de las herramientas que se utilizan en la fabricación flexible. Ese por un lado, y después te digo, casi siempre me suelen gustar los últimos libros que estoy leyendo. Eh, Ahora estoy leyendo un libro que mucha gente me dice, ¿lees a ese hombre? Pues sí, leo a ese hombre. Eh, Origen de Dan Brown. Lo estoy leyendo ahora. Es un tema bastante interesante. Yo encima que me he criado y he estudiado en colegio católico y me gusta bastante. En este caso, una película que me gustó, es una película, un clásico, por decir de alguna manera, Lo que el viento se llevó, me encantó. Por eso se nota que soy de los clásicos. ya cuando has dicho Y, que te gustan los Beatles, ya no estamos remontando a bueno, clásicos, pero clásico, clásico. Y te de digo alto más, estándar. perdóname, a este chaval de 19 años le regalamos para su cumpleaños, porque nos regalamos cosas en los cumpleaños de cada uno de nosotros, y es una cosa muy linda dentro de una empresa, le regalamos un tocadiscos y discos en vinilo, y uno fue el doble azul de los Beatles. O sea, Claro. mira cómo le estamos haciendo escuchar a los Beatles en vinilo. O sea, que eso es bueno, muy bueno también. Y bueno, y una serie también la estoy justamente ahora medio terminando, la última
temporada, estoy viendo La Lista Negra, y bueno, me gusta ese estilo también. De vez en cuando, como digo yo, me desenchufo, me pongo a leer un poquito, me pongo a ver una serie, y bueno, y así vamos tirando también. Damaso, ha sido un placer. Igualmente, José. Seguramente has despertado un montón de inquietudes y de preguntas en la gente que nos escucha o que nos ha visto en el vídeo. ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con Damaso del Valle? Bueno, en este caso, simplemente por LinkedIn, si quieren, me buscan, me piden amistad, perdón, en este caso es contacto, ningún problema. Y si no, por ejemplo, si quieren ponerse en contacto por alguna pregunta o lo que fuera, te digo el mail mío, que es damasoconsultor@gmail.com, y bueno, estaría encantado Lo pondremos en las notas del programa para que la gente que quiera ponerse en contacto. Doy fe de que Damaso contesta muy rápido. Le contacté yo le contacté yo por LinkedIn después de ver una entrevista que le hicieron y la verdad que me alegro porque ha sido un placer este rato de conversación. Nos hemos excedido del tiempo que me había comprometido contigo. No, al contrario, ha sido extremadamente instructivo. Como quiero saber en qué se transforma esta startup y cómo evoluciona, si te parece, nos emplazamos para tomar otro café, independientemente de que nos tomemos en el medio cafés reales, por supuesto. Un café virtual, para que también la gente que nos sigue se entere de por dónde va esta empresa tecnológica que están haciendo en Málaga. Si te parece, nos emplazamos para otro episodio del podcast y nos cuentas dentro de unos meses cómo va la evolución de la empresa. Por supuesto que sí, José, cuando tú quieras, estoy a tu disposición y de tus oyentes y de la gente que ve los podcasts también, ¿eh? O sea, ningún problema. Cuando tú quieras, nos tomamos otro café virtual. Entonces, hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación, para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.